Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos aprendiendo varias cositas interesantes. Ahora es el primer libro de Samuel y estamos nosotros reflexionando este capítulo 7. Vamos a mirar un poco desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y a los astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo a Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpá y yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Así ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mishpá. Bueno, hasta aquí entonces tenemos sobre todo esta última partecita, la asamblea de Mishpá. ¿Qué será esto? Ya es a mí entonces, el autor sagrado, ¿por qué es tan importante esta asamblea en Mishpá? Primero es para consolidar el sentimiento nacional de arrepentimiento. Atención, consolidar el aspecto del arrepentimiento, es decir, peñandeña ñea peñandeña a cambiata con anga y esa ya bota otra cosa peipona mía, porque ñe pone una ventaja ahí ahí está. Eso es lo que nos está queriendo decir el autor sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Samuel? Y justamente lo primero nos dice aquí la palabra del Señor. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpá y yo rogaré al Señor por ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces este versículo es muy importante, el versículo 5, reúnan, porque anteriormente le había dicho: así el Señor los librará del poder de los filisteos. Pero antes de eso incluso les dice: dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Vea la bella pona. La pea venda pella, bueno, entonces así está hoy lleva peñan de yara le gato hanguachala o maña vendereje, hoya por mi ve y por la mía.
Esto en el fondo, dice, cuando nosotros dirigimos nuestra mirada al Señor, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, ciertamente que las consecuencias son diferentes. No es porque el Señor hañó o uta o yapó como una cosa mágica o uta lleva ñande pesino con ella y coponata más ya voy pata más ya porque ñande yara ñande lenduja ñande yara yapó o yapoma la ñande ya yapó. No, Señor. Aquí entonces se está incentivando de parte de Samuel, sobre todo, hacia la responsabilidad. Se incentiva el aspecto de una responsabilidad personal y de una responsabilidad de la misma comunidad. Y por eso, para consolidar este sentimiento nacional, es decir, aquí ya es de comunidad, porque hoy en la ñanda pues te llevas esta isla o ya puedo sean las cosas. Etcétera, etcétera, pero después, si no es un sentimiento nacional de arrepentimiento, será muy difícil cambiar, por ejemplo, en nuestro país las situaciones, no sé, de nuestra política, las situaciones, ¿verdad?, de corrupción. Si no es aquí un sentimiento nacional de arrepentimiento, el libro de Samuel. Un sentimiento nacional de arrepentimiento. Porque algunas veces encontramos ciertamente un grupo, un lindo grupo que se preocupa, que lucha, que se empeña o que te dice lindos discursos, etc. Pero Peter ya es un minúsculo grupo. Aquí también algunas veces hay una gran falla también en todas las organizaciones o estilos, ¿verdad?, que nosotros pensamos que podría ser la respuesta, ¿verdad? Hablamos de la democracia, que esto, que aquello, o lo que dice la gran mayoría, pero hay que ver también si estamos caminando sobre los valores y los principios que nos harán crecer. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en
presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Como todos ustedes saben, comenzamos el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Preparación para uno de los momentos más importantes de todo el calendario litúrgico y de la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor. Aunque nació hace más de 2000 años, es como si naciera mañana. ¿Por qué? Porque viene otra vez al mundo con todas las gracias, las mismas de hace 2000 años. No es esto una simple memoria, no es un recuerdo, no. Vuelve a venir con todas sus gracias. Si no, tendríamos que decir que Jesús vino para los que estaban vivos en aquel tiempo, y desgraciadamente algunos ni siquiera se enteraron. Dice el Evangelio, vino a los suyos no lo recibieron. Unos no se enteraron, no lo conocieron, no comprendieron nada. Entonces, ¿para quién vino? No, viene para todos nosotros. 2000 años después sigue viniendo con toda su gracia, pero hay que llegar preparado.
así como los corredores de maratones se entrenan, se preparan para el día de la carrera. Los de box, los de fútbol, todos los deportistas entrenan, se preparan para el día. Ya viene. Queda poco tiempo. Tengo que bajar de peso, tengo que estar en forma, tengo que arreglar mis brazos, qué sé yo. No solamente es el mundo del deporte. ¿Cómo te preparas para una cita importantísima? Faltan 7 días para que me reciba una persona importantísima en el mundo de los empresarios, quien podría darme trabajo para el resto de mi vida, si me encarga construir una autopista, si me encarga construir un centro comercial. Además me voy a quedar yo con 5 o 6 locales, qué sé yo, tengo para mí y para mis hijos. ¿Cómo te prepararías para esa cita? ¿Cuántos números llevarías? ¿Fotografías de tu empresa? Bueno, pues ahora viene algo, pero que desborda completamente todo lo que he dicho. El nacimiento de nuestro Señor. No puedes llegar sin darte cuenta y decir, hoy es Navidad. Se me fueron así el mes de diciembre, comprando regalos, yendo a piñatas, yendo a posadas, cenas y encuentros con la familia, preparando el viaje de fin de año. Cada quien sabrá la situación que está viviendo. Total, que preparé todo. Tengo comprado, tengo en la despensa la cena del 24, la comida del 25, la cena del 31. Está vino suficiente para todos esos días, las cervezas, los hielos, todo está preparado. Y el corazón, lo único que valía la pena, mira, preparar una cena, hasta un día antes se te ocurre el menú, vete a comprar todo y lo haces. No preparé la cena del 31, no hay hielos, no hay nada. 3 horas antes voy y consigo todo. En cambio, el corazón no se prepara en 3 minutos. Quisiera darles un consejo enorme. El Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos y es donde más se habla de la infancia de Jesús. ¿Por qué no comienzas a partir del primer domingo de Adviento a leer todos los días un capítulo del Evangelio de San Lucas? Te va a llevar cada día 5 o 6 minutos y verás cómo fue la anunciación, el nacimiento, su vida de pequeño, su vida de predicador extendiendo el reino de Cristo, su pasión, lo que hizo por nosotros, porque si nace es para salvarnos. No puedes leer nada hasta antes de la pasión. Corta la pasión porque no es momento para leerla. No, léetela completita, la resurrección y la pasión y la resurrección. Lo que llamaron los primeros cristianos el querigma. Es decir, ¿qué tengo que explicarte yo de Jesús? Que nació, padeció, murió y resucitó por nosotros. Todo es una sola cosa. Lee todos los días, desde el primer domingo de Adviento o desde el 1 de diciembre. 24 capítulos, terminarás justo el día 24. Yo preferiría, te aconsejo que comiences el primer domingo de Adviento, mejor que termines 4 días antes de Navidad de leer todo el Evangelio de San Lucas para que llegues con un corazón calentito, para que llegues con ganas. Además, ¿por qué no te vas a misa todos los días? Estoy hablando especialmente para adultos. No se lo puedo pedir esto a un niño o a un jovencito. ¿Eres adulto? Ve todos los días a misa en el Adviento, como lo sugiero también en Cuaresma. No puedo todos los días, 3 veces, 4 veces, lo que más pueda. Reza diario la coronilla de la misericordia, dura 4 minutitos y medio. Reza todos los días el rosario, que María te ayude a preparar tu corazón para llegar a este gran día. Nadie te puede preparar mejor que María. Contempla los misterios, los 20 misterios, no diarios, 5 cada día. Los 20 misterios de la vida de Cristo para que llegues con un corazón ardiente. Como decían los discípulos de Emaús, ¿cómo no nos dimos cuenta desde el inicio que era Jesús? ¿Que no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras? De esto se trata, que te arda el corazón todos los días con tu oración, con tu espera, Adviento, para que llegues a Navidad y digas, qué sabrosa, qué rica Navidad. El encuentro entre la familia es muy bonito, la cena, qué lindo, qué todo precioso, pero es lo de menos. Realmente me encontré con Jesús,
con mi Santísima Madre, con José, mi protector, y desde luego con todos los míos. Vaya experiencia tan hermosa de Dios. No se te pase Evangelio, Eucaristía, Rosario, Coronilla, todos los días para que lleguemos bien a ese gran día. Hagamos todo el bien que podamos, difunde suscribe gratuitamente a cuanta gente conozcas, para que todo el mundo haga esta experiencia de Adviento para una hermosísima Navidad. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando el libro de Samuel. Recordemos que son dos libros de Samuel, el 1 y el 2. Pero la teología prácticamente es la misma, es la continuación. La primera partecita, hoy en día. Así que luego ya los libros también casi como van desapareciendo, ¿verdad? Con la cuestión de la computadora, nosotros hoy en día ahí ya mandamos todo un libro, todo, pero tomos y tomos de libros, ¿verdad? En los medios de comunicación actual, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, y entonces aquí, cuando nos está presentando en este primer libro que nosotros leemos de Samuel, encontramos en el capítulo 7, versículos 5 y 6, que hay un deseo de presentar y de consolidar, decíamos nosotros, el arrepentimiento, que sea un sentimiento nacional, decíamos, entero estea oñanduana. Había oñande yeicua ponala ciertoja, porque en el bloque anterior reflexionábamos y decíamos que cuando hay un grupito, ¿verdad?, minúsculo, gran cosa indicativo, y ahí la oyaspo, solamente cuando toda la nación, cuando todos nos ponemos y cuando todos nos esforzamos, pero sobre valores y principios, ahí también está el otro problema. Porque imagínense si todos estamos a favor de la corrupción, como sucede, ¿verdad? Y cuando decimos que hay una gran corrupción, entonces eso ya nos tiene que hacer pensar un poco, ¿verdad? Porque si hay una gran corrupción y si la gran mayoría estamos influenciados por un estilo de vida de corrupción, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahí entra la cuestión de la democracia, o donde lo que dice todo el pueblo, queremos vivir en la corrupción y queremos ser corruptos. O sea, ese es un problema que hay que plantearse un poco también, ¿verdad? Desde el sentido de la ética. Bueno, pero sigamos un poco y veamos lo que nos dice Samuel, ¿verdad? Samuel dijo, reúnan a todo Israel en Mishpah y yo voy a rezar por todos ustedes al Señor. Y así se reunieron en Mishpah y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día y dijeron, contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel allí en Mishpah. Hay dos lugares en Israel que llevan el nombre de Mishpah. Esto es para que sepamos un poco del aspecto geográfico. Literalmente, Mishpah quiere decir torre de guardia. Torre de guardia. Uno está cerca de Betel,
un lindo lugar, Shazak, Beperubi, por lo menos a visitar en 2 o 3 ocasiones por ahí, Mishpah, cerca de Betel, al norte de Jerusalén. No está muy lejos de Jerusalén, pero ya está en la parte de la Palestina actualmente. Y el otro está cerca de Galaad, al otro lado del río Jordán, también al norte, pero pasando el otro lado del río Jordán, Galaad. Galaad es un lugar muy interesante. Aquí entonces las famosas situaciones que encontramos en Oseas, por ejemplo, te hablan de toda esta región. Actualmente también pertenece a Israel, pero está del otro lado del Jordán, uno de los territorios ocupados también, como nosotros lo llamamos. Samuel llevó al pueblo a hacer algo interesante en el contexto de la convocatoria al arrepentimiento. Sacaron, dice, agua y la derramaron delante del Señor. Aquí nos está diciendo que en este contexto de la convocatoria aparece un símbolo o un signo, ¿verdad?, muy importante, que es el hecho de sacar el agua. Y luego el hecho de derramar también delante del Señor. Simbólicamente esto puede ser una señal profética de lavamiento. Entonces por eso simbólicamente uno se puede preguntar y puede decir, y es como decir, Señor, ante ti nos lavamos, ante ti, Señor, nos purificamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Cristianos, vayamos
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre nos acompaña ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Y como siempre nos acompaña Isaías, estamos en el capítulo 40 de los versículos 25 al 31. ¿A quién pueden compararme? ¿A quién me asemejaré? Dice el Señor. Alcen los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama con su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andan hablando Jacob y diciendo Israel, mi suerte está oculta al Señor? Mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. Y así continúa esta palabra del Señor, palabra de entusiasmo, pero que al mismo tiempo nos está haciendo preguntas muy importantes, preguntas retóricas. Lleva preguntas retóricas y dice, pero ñandeña me da la respuesta. Pero me da la respuesta, es como en un examen, un profesor que te está preguntando y vos tenés que responder. Y hay que ver si estamos respondiendo adecuadamente a estas preguntas que el Señor nos está haciendo. ¿A quién le podemos comparar el Señor? Pero después él mismo también se autodefine ahí, el que despliega su ejército. A cada uno lo llama por su nombre. La identificación, lo que somos nosotros, las cualidades, las riquezas, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, se lo debemos a Él. Entonces, entonces, ahora en este tiempo de Adviento, de espera, tenemos que mirar hacia adelante y decir, Señor, queremos volver a esa identidad nuestra, a esa identidad que tú nos has regalado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro. Estamos en el capítulo 7 y leemos estos versículos 5 y 6. Una vez que se reúnen, dice en el versículo 6, en Mizpá sacan agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá. Y ya decíamos que Samuel llevó al pueblo a hacer algo interesante, decíamos, en este contexto de la convocatoria al arrepentimiento. Interesante que, oye, las dos cosas, sacar el agua, derramar ante el Señor, y simbólicamente puede significar, decíamos, la señal profética. Ñandego pe ñanemo potima, pe unego ñandéndica tuila yiko, hape ese ñandea lleva tecobe prahu, emopoti, lavarse de las faltas y de los pecados. También con el agua o este acto o este símbolo que están haciendo, podemos relacionarlo con el acto del bautismo. Es un acto, ¿verdad?, que significa, pero ese el bautizarse, ¿verdad? Es una palabra griega. Esta vez mañana voy a reflexionar, pero es importante la porque el bautizo quiere decir empaparse. Pero el empaparse con el agua simplemente nos está mostrando que tenemos que nosotros empaparnos, entre comillas, con los valores del Evangelio, el empaparse con la gracia de Dios. Y ese empaparse con la gracia de Dios está significando el empaparse con el propio arrepentimiento. Es decir, estamos convencidos, allá huira, allá equivocar, hago anga, allá posebe y ponamía, hago anga, moñe ponusebe y ponamía, ¿viste? Entonces, empaparse de Dios, empaparse del Señor.
porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que nos dice la carta de Pablo a los romanos, es decir, también el empaparse, el entrar, el arrepentimiento, el ser lavados, el lavacro, en la resurrección, en la muerte, en la purificación. El bautismo es una señal externa de una decisión interna. Es una señal externa, porque ya nos lleva y hacemos todos los sacramentum. Sacramentum quiere decir signo visible, peñan de Yaheshai. La sacramentum nina, pero Yaheshá, peñan de Yaheshaka. Por eso es un signo externo. Pero atención, que responde a una decisión. Esta palabrita nos tiene que tocar y nos tiene que mover la estantería, porque a ver la irondeína, una decisión interna, quiere decir que eso está viniendo bien desde adentro. Es una decisión, aquella que nosotros tenemos en el corazón. Pero sea peña niña, yo me decido, y entonces se tiene que ver también externamente. Lo que sale desde mi interior después se tiene que manifestar también en lo externo. Y así hemos dejado nosotros atrás el viejo hombre pecaminoso. Ya vea, ya. Diga tu hijo yandela ya lleva sego anga y copona sego anga ya poponamba, etcétera, etcétera. Si es que no dejamos nosotros, entre comillas, ese hombre pecaminoso. Un segundo elemento, nacemos de nuevo. Nacer de nuevo. El derramar el agua, el purificar a través del agua, el dar vida a través del agua. Este es un nacimiento nuevo. Ñamoñe penúgina. Iba, que por eso dice dejamos el hombre pecaminoso para vivir como un nuevo hombre según el orden de Dios, según el orden del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de
tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. De bendición. Lo que va a predominar es el ateísmo. ¿Qué piensas tú acerca de todo esto? Mira, hay una incongruencia en números. La Iglesia Católica en el mundo nunca ha sido más grande que ahora, a nivel de números. Ser católico es un compromiso y es un compromiso de rectitud. Lo que pasa es que, como el Señor dice, ¿será que cuando yo regrese encontraré fe? La gente ha querido que la Iglesia se amolde al mundo. Y ese no es el camino. La Iglesia y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son las mismas de hace 5.000 años, 2.000 años, ahora y dentro de 2.000 años. No va a cambiar nada. Lo que el mundo quiere es que la Iglesia se amolde a las corrientes. Entonces ahora vemos a la Iglesia, a ciertos sacerdotes en Alemania, bendiciendo cosas que no se pueden bendecir. Están bendiciendo el pecado. No, el pecado no se puede bendecir. El pecador en el arrepentimiento se puede bendecir. El Señor ama al pecador, pero odia al pecado. Eso lo tenemos que entender. Y no por el hecho de que hayan corrientes ahora de género, de todo esto, yo tengo que aceptar, bendecir que una madre mate a su hijo en el vientre. Muchas veces nos dicen a nosotros, no, pero si esa chica fue violada. Mire, el 99.9% de los abortos en el mundo es porque me descaché y tuve relaciones con quien no era. No es que sean todos el fruto. Cada caso se puede estudiar por separado, pero no puedo legislar la generalidad por una excepción nomás. Entonces, entender que lo que nos está regalando siempre el Señor es esa misericordia a todo momento, es entender también que nosotros tenemos que no adoptarnos al mundo, sino el mundo tiene que seguir las directrices de la moral y la ética cristiana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e
ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 6 y 7, sobre todo aquí donde se nos presenta que Samuel también juzga a los israelitas. Ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y así vamos encontrando varios elementos indispensables para que entendamos que este es el camino, ¿verdad?, de salvación. Ve a la ñande yara hoy puruajina, ñande indiega tu anguaisha la ñande pusino. Y ahí entra, podría ser, simbólicamente, podría significar el bautizo, ¿verdad?, el bautismo. O vea que dice ñande empaparse. ¿Pero empaparse de qué? Y empaparse de los principios y valores positivos que Dios nos ha regalado para que nosotros vivamos dignamente en la gracia del Señor. Ahora, en la tradición judía también hay un acto con agua en relación al arrepentimiento y se conoce en hebreo como tashelich. Tashelich. Ese es entonces ese empaparse también. Está en relación al arrepentimiento. Tashelich. Esta es una ceremonia que se lleva a cabo en el primer día del Rosh Hashanah. Rosh, cabeza, Hashanah, del año, la cabeza del año, es decir, año nuevo, dice la Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en ese día nosotros hacemos literalmente cabeza del año nuevo del calendario civil hebreo. UPB, ya es ahí de Eyahu, allá Eyahu. Empaparse, pero la simbología es lo importante, por eso es que nosotros tenemos que ir a lo profundo para entender cada una de estas simbologías que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia. Eso significa mojarse de Dios. Esto significa para nosotros entonces empaparse de la vida del Señor. Y en la medida en que nosotros nos empapamos de la vida del Señor, ciertamente que ahora vamos a tener también otros criterios. Y esto es el Rosh Hashanah, en la cual se lanzan migas al agua en representación de cómo Dios se lleva nuestros pecados, tal como lo dice el profeta Miqueas, de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces aquí ciertamente que el agua que purifica, pero no es solamente eso, en lo profundo del mar, el abismo, todo aquello que desaparece, todo aquello que se va, todo aquello que ya no queda en la superficie, que nos hace vivir mal, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta simbología que nosotros encontramos aquí en el capítulo 7, versículo 6 en adelante, ellos se reunieron en Mishpah, sacaron agua y derramaron delante del Señor, significa esta purificación, significa este lavacro, significa la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama. O ñandenendave alleva, o ujoy cuave, iñande, bueno, dale, peñimo potigue. Y entonces por eso este gesto, ñañojebe alleva, allá es acá, esta es la gracia de Dios. Vea la oñejea y la peñande de ani, vea la omoñe punua peñande de coebete, pete coebrahu. Entonces, queridos amigos, es tan interesante, vamos a seguir reflexionando más
sobre este capítulo y sobre la interpretación, ¿verdad?, de estos elementos maravillosos que nos llaman siempre a la conversión. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.